La densa niebla cubre un escenario apocalíptico. Llamas consumen rascacielos, meteoros rasgan el cielo y multitudes corren desesperadas. Corte a una mesa antigua, donde un hombre misterioso escribe a la luz de las velas. La cámara se acerca al pergamino. Letras enigmáticas forman palabras que parecen predecir el caos que acabamos de presenciar. Entonces, la escena cambia. Ahora estamos en el corazón de Hollywood. Estudios gigantes, pantallas parpadeantes, tráilers explosivos prometiendo el fin de los tiempos. Películas como 2012, Presagio y El día después de mañana aparecen en carteles gigantescos. ¿Pero qué tienen en común todas estas películas? Un nombre que ha atravesado los siglos: Nostradamus. Si has oído hablar de este nombre, sabes que está rodeado de misterio. Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, fue un astrólogo del siglo XVI, cuyas profecías ganaron fama mundial. Muchos creen que predijo desde el gran incendio de Londres hasta las guerras mundiales, el atentado del 11 de septiembre e incluso eventos que aún no han sucedido. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood transformó sus predicciones en algo muy diferente de lo que realmente escribió? ¿Qué es verdad? ¿Qué es exageración? ¿Cómo Nostradamus se convirtió en un personaje tan presente en la cultura pop? Hoy nos sumergiremos en este misterio y descubriremos lo que Hollywood nunca te contó sobre Nostradamus y sus profecías. Antes de empezar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Nostradamus realmente predijo el futuro o piensas que todo se reduce a interpretaciones? Déjame tu comentario, porque al final del video es posible que tu visión sobre él cambie por completo. La cámara se acerca a un viejo retrato. Un hombre de larga barba y mirada profunda nos observa a través de los siglos. Viste ropas oscuras y un sombrero típico del siglo XVI. Sus ojos parecen contener secretos que trascienden el tiempo. Este es Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, el hombre cuyas palabras fueron convertidas en leyendas. Pero antes de hablar de sus profecías y su influencia en el cine, necesitamos entender quién fue realmente. Michel nació en 1503, en Francia. En una época de peste, guerras e inestabilidad, comenzó su camino como médico. Sí, antes de ser profeta, Nostradamus dedicó su vida a la curación de enfermos, viajando por varias ciudades y estudiando las ciencias de su tiempo. Pero había algo más en él, algo que iba más allá de la medicina. Por las noches, en su oficina iluminada por velas, escribía misteriosas predicciones en forma de poemas. Sus palabras eran enigmáticas, llenas de metáforas y simbolismos, como si ocultaran un código secreto. Y así fue como creó Las Centurias, su libro más famoso, compuesto por cientos de versos que muchos creen que contienen vislumbres del futuro. Pero, ¿por qué sus profecías se hicieron tan famosas? El secreto está precisamente en la forma en que escribía. Nostradamus usaba frases vagas y abiertas a múltiples interpretaciones. No daba fechas exactas ni mencionaba nombres directamente. En su lugar, dejaba pistas enigmáticas que podían encajar en diferentes momentos de la historia. Y aquí surge la gran pregunta: ¿realmente predijo eventos futuros o su estilo de escritura permite que cualquier época encuentre un significado en sus palabras? Mientras reflexionas sobre esto, veamos cómo Hollywood tomó esta idea y la convirtió en puro entretenimiento. Explosiones, terremotos, tsunamis gigantes arrasando ciudades enteras, un cielo rojo como el fuego. Estas son escenas que Hollywood adora mostrarnos cuando habla sobre el fin del mundo. Y en muchas de esas películas hay un nombre que aparece como una especie de profeta del apocalipsis, Nostradamus. Pero, ¿las producciones de cine y televisión realmente se basan en sus profecías?
¿O simplemente utilizan su fama para crear narrativas impactantes? La verdad es que Hollywood tomó la figura de Nostradamus y la transformó en un ícono del miedo y la incertidumbre. Sus profecías, que ya eran vagas, fueron aún más distorsionadas para encajar en guiones dramáticos e historias de catástrofes globales. Uno de los ejemplos más clásicos de esto es la película 2012, dirigida por Roland Emmerich. La trama se basa en la supuesta profecía maya sobre el fin del mundo, pero también menciona a Nostradamus como alguien que habría predicho un evento catastrófico. ¿El problema? Él nunca escribió nada específico sobre el año 2012, pero su nombre era lo suficientemente poderoso como para hacer que todo pareciera más aterrador. Otro caso es Presagio, 2009, donde un científico descubre una serie de números que predicen desastres. La película sugiere que hay una lógica oculta en el caos del mundo, una idea que muchas personas asocian con las profecías de Nostradamus. Pero, ¿por qué Hollywood insiste tanto en vincular a Nostradamus con el apocalipsis? Porque el miedo vende. Las películas sobre el fin del mundo siempre atraen la atención, y Nostradamus ya tiene esa aura de misterio y predicción de lo desconocido. Otro gran tema que Hollywood adora explorar es la idea de que Nostradamus predijo figuras como Napoleón, Hitler e incluso eventos del siglo XXI. Series documentales como El Código Nostradamus sugieren que él predijo la aparición de un gran tirano en Europa, asociando esta descripción con Hitler. Algunas de sus cuartetas hablan de un líder cruel venido de Germania, pero una vez más, son versos interpretados de forma conveniente. Y en la actualidad, cada vez que surge un nuevo líder polémico en el escenario mundial, alguien reaparece con una nueva interpretación de las profecías de Nostradamus. Esto ha ocurrido con líderes estadounidenses, rusos e incluso con predicciones sobre conflictos modernos. Si Nostradamus escribía de manera ambigua, imagina lo que sucede cuando los medios y el cine añaden capas de sensacionalismo. Muchos documentales y programas de televisión usan efectos dramáticos, música tensa y voces misteriosas para dar la impresión de que sus predicciones son inquietantemente precisas. Pero lo que no muestran es que la mayoría de estas interpretaciones provienen de traducciones dudosas y adaptaciones hechas para impresionar al público. Entonces, ¿qué es real y qué es solo exageración? En el próximo capítulo, desmontaremos estos mitos y entenderemos cómo funciona este fenómeno psicológico que hace que las palabras de Nostradamus parezcan tan precisas. Las manos se deslizan sobre el viejo manuscrito. Las páginas amarillentas esconden versos misteriosos, escritos en francés arcaico. Palabras sueltas saltan a la vista. Fuego del cielo, gran guerra, el tirano de Oriente. La cámara enfoca la expresión intrigada del investigador. Él cierra el libro, mira a la cámara y dice: ¿pero realmente Nostradamus predijo todo esto? Este es un momento clásico en cualquier documental o película que explora sus profecías. El guión siempre nos conduce a una revelación dramática, donde el misterio parece tomar forma concreta. Pero lo que estos programas no muestran es cómo la interpretación de sus palabras ha sido manipulada a lo largo de los siglos. Nostradamus escribió sus profecías usando metáforas, lenguaje simbólico y a menudo mezclando diferentes periodos históricos en un mismo verso. Esto significa que sus predicciones nunca fueron directas ni específicas. Tomemos un ejemplo clásico. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. 2 hermanos serán destrozados por el caos. Mientras la fortaleza resiste, el gran líder sucumbirá. Esta cuarteta se compartió ampliamente después de los atentados del 11 de septiembre, con personas asegurando que Nostradamus había predicho la caída de las Torres Gemelas. Pero hay un detalle importante. Este texto nunca apareció en los escritos originales de Nostradamus. Fue inventado en Internet y rápidamente se difundió como si fuera auténtico. Esto demuestra cómo el poder de la ambigüedad y el sensacionalismo hace que la gente vea patrones donde, en realidad,
no hay nada concreto. Otro factor que contribuye a la manipulación de las profecías es la manera en que fueron traducidas a lo largo de los siglos. Muchas cuartetas fueron escritas en francés del siglo XVI, un idioma lleno de expresiones que han cambiado completamente de significado con el tiempo. Además, muchas palabras fueron traducidas de manera deliberadamente dramática para que encajaran mejor con los eventos modernos. Un ejemplo de esto es la famosa cuarteta que supuestamente predijo el ascenso de Hitler. Un niño nacerá en Germania, que engañará a las multitudes con su lengua. Su imperio crecerá inmensurable, y las llamas del caos se esparcirán. En los textos originales, Nostradamus menciona un nombre similar, Hister, que en realidad se refiere al río Danubio y no a Adolf Hitler. Pero la similitud fonética fue suficiente para que generaciones enteras creyeran que había predicho al líder nazi con siglos de anticipación. Si hay algo que Hollywood sabe hacer bien, es tomar un mito y convertirlo en entretenimiento. Películas, series y documentales como El Código Nostradamus, descifrando las profecías y predicciones del fin del mundo, presentan sus cuartetas de manera siempre misteriosa e impactante, pero sin explicar nunca las interpretaciones alternativas. Esto crea la ilusión de que sus predicciones son incuestionables, cuando en realidad todo depende de cómo se lean y traduzcan. Y esta práctica no es exclusiva del cine. Con cada gran evento mundial, nuevas predicciones son atribuidas a Nostradamus, muchas veces falsas o distorsionadas. Los medios saben que las profecías venden, y siempre habrá un público dispuesto a creer en ellas. Pero si lo que conocemos sobre Nostradamus es más interpretación que hecho, ¿por qué sigue siendo tan relevante hoy en día? En el próximo capítulo exploraremos la fascinación humana por las profecías y por qué tantas personas aún buscan respuestas en sus palabras, incluso después de tantos siglos. La escena se abre con una multitud observando el cielo. Es el cambio de milenio, 31 de diciembre de 1999. En varios rincones del mundo, las personas miran los fuegos artificiales con una mezcla de asombro e inquietud. Para algunos es solo otra Nochevieja. Para otros es la posible llegada del fin del mundo, algo que Nostradamus podría haber predicho. Esta escena se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. De vez en cuando surgen predicciones apocalípticas y, junto con ellas, el nombre de Nostradamus aparece como un profeta que supuestamente ya había anticipado todo. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que sus escritos sigan siendo relevantes, incluso siglos después de su muerte? La respuesta está en la propia naturaleza humana. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones. Desde la prehistoria, esta habilidad ayudó a nuestros antepasados a identificar peligros y sobrevivir. Miraban al cielo y creaban mitos sobre constelaciones. Interpretaban las señales de la naturaleza y asociaban eventos climáticos con mensajes divinos. Nostradamus encaja perfectamente en esta tendencia. Sus cuartetas están abiertas a múltiples interpretaciones, lo que permite que cada generación encuentre en ellas un reflejo de sus propias ansiedades y esperanzas. Cuando ocurre un desastre, buscamos sentido en el caos, y es ahí donde sus profecías resurgen. Si miramos hacia atrás, veremos que siempre ha habido predicciones sobre el fin del mundo. El año 1000 estuvo marcado por el miedo al apocalipsis cristiano. En 1666, el gran incendio de Londres y la simbólica fecha reforzaron el temor de que el final estaba cerca. El error del milenio trajo la idea de un colapso tecnológico en el año 2000. En 2012, la profecía maya fue interpretada como una señal del fin de los tiempos. Y en todas estas ocasiones, alguien encontró una cuarteta de Nostradamus que supuestamente había predicho el evento. Las profecías de Nostradamus no solo hablan de destrucción,
Algunas describen tiempos de gran transformación y redención. Esto significa que su obra no solo alimenta el miedo, sino también la esperanza. Si por un lado, las predicciones catastróficas nos asustan, por otro, nos dan la sensación de que el futuro no es completamente impredecible. Saber que algo puede suceder nos da la falsa impresión de control, incluso si el evento en cuestión es negativo. Es por esto que muchas personas continúan buscando nuevas interpretaciones de sus palabras, porque, en el fondo, deseamos una explicación para lo que ocurre en el mundo y un vistazo a lo que está por venir. Si antes las profecías de Nostradamus se estudiaban en libros antiguos, hoy se difunden por Internet en cuestión de segundos. Cada vez que ocurre una tragedia mundial, surge en las redes sociales una nueva profecía descubierta, muchas veces completamente inventada. Un ejemplo claro de esto fue la pandemia de COVID-19. Al comienzo de la crisis, circuló la siguiente frase atribuida a Nostradamus: habrá una gran plaga en el año 20, y se extenderá por todas las naciones. El pueblo sufrirá, y los líderes caerán. ¿El problema? Esa cuarteta nunca existió en los escritos de Nostradamus. Fue creada y se viralizó porque encajaba en el miedo colectivo de la época. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuántas de las profecías que conocemos de Nostradamus son realmente suyas? Y aún más importante, ¿existe alguna predicción que realmente se haya cumplido con precisión? En el próximo capítulo exploraremos los casos más emblemáticos de predicciones atribuidas a Nostradamus que supuestamente se han hecho realidad, y veremos si hay alguna base real detrás de estos mitos. La escena comienza con un investigador sosteniendo un libro antiguo. Abre el manuscrito y señala un fragmento específico. La cámara enfoca las palabras mientras su voz resuena. Esta es la cuarteta que muchos creen que predijo la Revolución Francesa. Pero, ¿realmente dice lo que pensamos? Desde que Nostradamus publicó sus Centurias, diversos eventos históricos han sido asociados con sus profecías. Pero hay un detalle importante. Sus predicciones nunca fueron directas ni detalladas. En cambio, están escritas en versos enigmáticos, llenos de metáforas e imágenes ambiguas. Aún así, algunas cuartetas se citan con frecuencia como pruebas de su capacidad para prever el futuro. Analicemos las más famosas. Una de las cuartetas más mencionadas es esta. De la plebe surgirá un hombre que derribará a los poderosos, cambiará las leyes del reino, y su voz será escuchada en toda la tierra. Muchos creen que este pasaje describe la Revolución Francesa, en la que el pueblo se rebeló contra la monarquía y se estableció un nuevo gobierno. Pero hay un problema. Esta cuarteta es demasiado genérica. La idea de una revuelta popular podría aplicarse a muchos eventos históricos, como la Revolución Rusa, la Revolución Americana o incluso revoluciones futuras que aún no han ocurrido. Esto plantea una cuestión. ¿Nostradamus realmente predijo este evento? ¿O simplemente las personas han adaptado su profecía a lo que ya ha sucedido? Otra profecía famosa menciona a un gran líder que llevará al mundo a la guerra. Aquí está la cuarteta. En la tierra de Germania nacerá un gran líder. Engañará a multitudes con su lengua ardiente. Su imperio crecerá por toda Europa, pero al final será derrotado por el este. Esta se asocia frecuentemente tanto con Napoleón Bonaparte como con Adolf Hitler. En el caso de Hitler, la similitud con el nombre Hister fortaleció esta creencia. Pero hay algo curioso. En la profecía no hay fechas ni detalles precisos. Podría aplicarse a cualquier dictador de la historia. Además, si Nostradamus realmente predijo a Hitler, ¿por qué no mencionó el Holocausto o el papel de Estados Unidos en la guerra? El hecho de que ciertos detalles cruciales estén ausentes sugiere que solo estamos moldeando sus palabras para que encajen en nuestra narrativa.
Después de los atentados a las Torres Gemelas, una supuesta profecía de Nostradamus se hizo viral. 2 torres caerán, el gran fuego consumirá la ciudad, y el mundo temblará ante el terror. El problema es que esta cuarteta nunca existió en sus escritos originales. Fue creada en Internet y se difundió rápidamente. En realidad, existe un verso legítimo de Nostradamus que menciona fuego del cielo y una gran ciudad, pero nada sobre torres o ataques terroristas. Esto muestra cómo la cultura pop tiende a reinterpretar sus palabras para crear un efecto más dramático. ¿Nostradamus realmente predijo algo? Si analizamos con cuidado, nos damos cuenta de que ninguna de sus profecías es lo suficientemente precisa como para ser incuestionable. Muchas predicciones han sido adaptadas o distorsionadas para encajar en eventos modernos. El sesgo de confirmación nos hace centrarnos en las partes de las cuartetas que parecen encajar e ignorar las que no tienen sentido. Pero si Nostradamus no era realmente un vidente, ¿por qué su nombre sigue siendo tan usado para predecir el futuro? A continuación, exploraremos cómo Hollywood y la cultura pop han ayudado a transformar a Nostradamus en una leyenda, moldeando su imagen como un profeta del apocalipsis. La escena comienza con un gran letrero iluminado. Hollywood. La cámara recorre los estudios de cine, mientras escuchamos narraciones dramáticas de trailers de películas. Él predijo el fin del mundo. Sus escritos esconden la clave del futuro. El profeta que vio más allá de su tiempo. Desde que la cultura pop adoptó a Nostradamus, dejó de ser solo un astrólogo renacentista y se convirtió en un ícono mediático, siempre representado como un vidente que veía el futuro con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Hollywood siempre ha sentido fascinación por Nostradamus. Después de todo, el misterio que rodea sus profecías es perfecto para crear historias de suspenso y teorías conspirativas. Películas como El Código Nostradamus, 1994, y documentales como Las Profecías de Nostradamus del History Channel han ayudado a cimentar la idea de que él predijo eventos globales. Los guionistas exploran sus cuartetas de forma creativa, agregando detalles ficticios y exagerando sus predicciones para crear narrativas impactantes. El resultado: un Nostradamus reinventado, mucho más místico de lo que realmente fue. Aquí hay algunas formas en que la industria cinematográfica transforma a Nostradamus en un profeta infalible. Selección selectiva. Solo se destacan las profecías que parecen haberse cumplido, ignorando aquellas que no tienen sentido. Interpretación dramática. Versos vagos son traducidos como predicciones exactas, cuando en realidad pueden significar cualquier cosa. Creación de predicciones falsas. Muchas películas y documentales inventan cuartetas que nunca existieron para generar mayor impacto en la audiencia. Por ejemplo, en el documental Las Profecías de Nostradamus, se dice que una cuarteta predijo el ataque del 11 de septiembre con detalles sorprendentes. Pero al buscar en el manuscrito original, esa cuarteta simplemente no existe. Otro punto interesante es cómo sus profecías se utilizan en películas sobre el fin del mundo. Producciones como 2012, El fin de los tiempos, e incluso películas de ciencia ficción como El día después de mañana, usan sus predicciones como base para teorías apocalípticas. En 2012, hay una escena donde un experto explica que Nostradamus predijo la destrucción del mundo en el siglo XXI. Pero lo curioso es que no existe ninguna cuarteta que mencione específicamente el año 2012. Esa conexión fue creada por la cultura pop y amplificada por la estrategia de marketing de la película. Hollywood sabe que el miedo a lo desconocido atrae audiencia. Y cuando se menciona un nombre como Nostradamus, la credibilidad de la historia aumenta, aunque la predicción en sí nunca haya sido real.
Hoy en día, la influencia de Nostradamus va más allá del cine. Se ha convertido en una referencia constante en la cultura pop. Series como Los Simpson han bromeado sobre sus profecías. YouTubers e influencers han hecho videos enteros analizando sus predicciones. Libros y revistas siguen explorando nuevas interpretaciones de sus escritos. Esto demuestra que el mito de Nostradamus no proviene solo de lo que escribió, sino de lo que los medios han construido a su alrededor. Pero si Hollywood y la cultura pop han exagerado tanto, ¿hay algo que aún podamos aprender de Nostradamus? En el próximo capítulo, exploraremos el verdadero legado del astrólogo, más allá de los mitos y las distorsiones. La escena comienza en un estudio silencioso. Libros antiguos están apilados sobre una mesa, y una vela parpadea junto a un manuscrito abierto. El sonido de una pluma rascando el papel nos transporta al siglo XVI. Nostradamus no era un cineasta, un conspiracionista de YouTube ni un guionista de Hollywood. Era un médico, astrólogo y estudioso del ocultismo que vivió en una época de gran turbulencia. Y para comprender su verdadero legado, debemos dejar de lado los mitos creados por la cultura pop y centrarnos en lo que realmente fue. Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, nació en 1503 en Francia. Vivió en un período marcado por devastadoras plagas, guerras religiosas y la expansión del pensamiento renacentista. Como médico, ayudó a víctimas de la peste negra y desarrolló fórmulas herbales que se hicieron populares en su tiempo. Como astrólogo, escribió horóscopos para la nobleza y creía que los astros influían en los acontecimientos humanos. Pero fue cuando comenzó a escribir sus centurias que su nombre quedó inmortalizado. Nostradamus no se consideraba un profeta en el sentido religioso. Usaba metáforas y alegorías para describir patrones históricos y eventos que creía que podían repetirse en el futuro. Las centurias no fueron escritas para leerse como predicciones exactas. Nostradamus creía que la historia era cíclica y que ciertos eventos tendían a repetirse. Esto significa que sus cuartetas no eran necesariamente visiones místicas, sino reflexiones sobre los caminos de la humanidad. Sus versos, a menudo ambiguos, permitían múltiples interpretaciones. Esto hizo que, a lo largo de los siglos, diferentes personas moldearan sus palabras para encajar en contextos específicos. Pero Nostradamus nunca predijo fechas exactas, nombres ni detalles precisos. Nunca mencionó directamente a Hitler, Napoleón, la Segunda Guerra Mundial o el 11 de septiembre. Todas estas conexiones fueron hechas posteriormente por lectores que buscaban significados ocultos. Si hay algo que podemos aprender de Nostradamus, no es sobre predecir el futuro, sino sobre la forma en que buscamos patrones y significados en la realidad. La tendencia humana a encontrar conexiones en eventos aleatorios, un fenómeno conocido como apofenia, explica por qué tantas personas creen que sus profecías son precisas. Cuando algo grande ocurre, queremos creer que ya estaba escrito, que había una advertencia. Nostradamus se ha convertido en un reflejo de nuestros propios miedos y esperanzas. Sus cuartetas siguen siendo reinterpretadas porque nos hacen reflexionar sobre el destino, la historia y la imprevisibilidad del mundo. Nostradamus murió en 1566, pero su nombre nunca desapareció. A través de los siglos, ha pasado por las manos de reyes, escritores, cineastas y youtubers. Ha sido transformado en leyenda, moldeado por los medios y reinventado para cada nueva generación. Y así, la pregunta final no es si Nostradamus realmente predijo el futuro, sino por qué queremos tanto creer que lo hizo. En este video, vimos cómo Nostradamus fue transformado por la cultura pop, cómo sus profecías fueron distorsionadas y cómo su figura se convirtió en sinónimo de predicciones apocalípticas. Pero, sobre todo, descubrimos que su mayor legado no está en lo que vio del futuro, sino en lo que nos enseña sobre el presente.
nuestra necesidad de buscar sentido en el caos, de encontrar patrones en lo desconocido y de intentar comprender lo que nos espera. Si te gustó este video, deja tu like y comenta. ¿Crees que Nostradamus realmente predijo el futuro o fue solo una gran ilusión colectiva? Nos vemos en el próximo video.